Vamos a comenzar con la segunda parte de nuestro curso de bocinas amplificadas y lo primero que vamos a ver es cómo identificar una bocina del tipo pasivo y una bocina del tipo activo o autoamplificadas. Las bocinas del tipo pasivo, en este caso aquí tenemos una, solamente tienen el conector de entrada de las bocinas, que son estos dos, y solamente tienen las bocinas que nos van a reproducir las ondas sonoras. En esta parte de aquí tenemos la bocina para los medios y en esta parte de aquí para graves y agudos. Como se dan cuenta, solamente tenemos bocinas. Para que estas bocinas puedan funcionar necesitan de un amplificador externo para poderlas hacer funcionar. Y también tenemos las bocinas del tipo activo, que son estas, o autoamplificadas, ya que estas cuentan con su propio amplificador, que es este, cuentan con su propio control de tonos. Y la forma de identificarlas es esta, que tienen una placa como esta, que tienen su amplificador y una entrada de alimentación de voltaje para que pueda funcionar. Entonces las del tipo activo son autoamplificadas, no necesitan amplificador externo, ya lo tienen, y las del tipo pasivo es la pura bocina. Bien, hasta aquí vemos esto de identificación de bocinas. Vamos a pasar a lo siguiente. Bien, lo primero que vamos a ver en nuestro diagrama bloques va a ser el primer bloque, que va a ser nuestra fuente de alimentación. Aquí yo ya tengo desarmada una placa de un bafle amplificado, y la forma de identificar dónde va nuestra fuente de alimentación es aquí, donde entra la tensión de entrada, ya sea que tenga un cable o aquí, como en este caso, un cable del tipo 8, lo seguimos y llega aquí a esta placa de aquí, y aquí a donde llega va a ser nuestra fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación, su función es entregar un voltaje de corriente directa con la suficientemente corriente para que funcione nuestra placa de control. Entonces su función es convertir la corriente alterna en corriente directa con la suficiente corriente para que funcione nuestra placa. Esta fuente es de un tipo del tipo conmutado, pero no vamos a ver ahorita esto. No nos interesa mucho porque esta la podemos sustituir por un eliminador o un cargador de 12 volts, pero con la corriente necesaria para que funcione nuestra placa de control. Y lo único que hace es esta de que la conversión de corriente alterna a corriente directa. Entran 120 y salen 12 volts de corriente directa. Y aquí, esta de aquí va a ser la terminal, la de color negro, negativa. Y esta de aquí, la de terminal positiva. Bien, esto es para identificar dónde tenemos la fuente de alimentación. La fuente de alimentación alimenta a otro bloque que lo voy a llamar tarjeta de carga de pila. Y este va a cargar la pila. Entonces también tenemos una pila en nuestro bafle amplificado. Claro que no en todos los bafles amplificados tenemos una pila. Hay unos que solamente funcionan con solo ser conectadas a la tensión de la red, y otras que sí tienen pila, que su función es desconectarla y que funciona unas 3-4 horas dependiendo la pila, el amperaje, y tener ya sea en un evento o algo. Bien, pues en este caso aquí tenemos la pila. Esta fuente que ya identificamos alimenta la tarjeta de control, y esta de aquí, con este circuito de aquí, va a controlar la corriente de la carga de la pila. Entonces ya identificamos en qué parte. Aquí en este caso ya está impresa la tarjeta de control de carga de la pila aquí.
Hay otras que vienen separado, pero en este caso no, para que se cargue la pila. Bien, hasta aquí con la tarjeta de identificación de la placa de la pila y la pila. Hay bocinas que la tienen, bocinas que no la tienen. Y la otra que vamos a ver es que el voltaje de la fuente de alimentación llega, como vimos ahí, a la tarjeta principal. Le voy a llamar tarjeta principal, a donde conecta el voltaje de nuestra fuente. Toda esta es mi tarjeta principal. Bien, de aquí de la tarjeta principal se deriva otra tarjeta que la voy a llamar control de tonos, del tipo activo, porque también hay control de tonos del tipo pasivo. La diferencia entre una tarjeta de control del tipo pasivo a la de un activo es que las del tipo activo tienen circuitos electrónicos como amplificadores operacionales, y las del tipo pasivo solamente tienen resistencias, capacitores y potenciómetros. Es lo que tienen las del tipo pasivo, que son mucho más sencillas de fabricar, pero no vas a tener un control del tono que quieres controlar. Aquí está el ejemplo. Esta es una tarjeta, el control de tonos. Aquí tenemos nuestro amplificador, que va a hacer la función de preamplificar. Y el preamplificador, ¿qué es? Por si no tienen dudas sobre qué es un preamplificador, vamos a dibujar aquí el bloque de preamplificador. El preamplificador es un dispositivo electrónico que se encarga de amplificar una señal eléctrica, ya sea débil, hasta convertirla en una señal lo suficientemente limpia y fuerte para ser amplificada. Entonces las señales son tratadas antes, sonoras. Las señales sonoras son tratadas antes de ser mandadas al amplificador de la parte final, para que tengan la señal lo suficientemente fuerte para ser amplificadas. Por eso tienen esta parte que es preamplificador, aumentando la ganancia pero disminuyendo los ruidos para mejorar la calidad del sonido. De eso se encarga un preamplificador. Un preamplificador puede estar compuesto, por ejemplo, por un 4558, por mencionar alguno, que son de los más comunes. En este caso es este de aquí, que tiene 8 pins. Un amplificador operacional. Busquen aquí en la red cómo funciona un amplificador operacional y se darán cuenta de su utilización aquí en los baffles amplificados. Entonces aquí tenemos un control de tonos del tipo activo. Lo diferencias porque aquí tienes el control de agudos, graves y medios, y en un control del tipo pasivos solamente tienes resistencias y capacitores, potenciómetros. Entonces así es como diferencias un control de tonos activo. Bueno, hasta aquí con este bloque. De aquí de la tarjeta principal, aquí mismo está la tarjeta de control del Bluetooth, y esta a su vez controla la entrada de USB, controla la entrada de auxiliar, que el auxiliar que es una señal de entrada que queremos amplificar y que solo vamos a colocar, por ejemplo aquí le colocamos en auxiliar, y aquí donde dice línea entrada vamos a ingresar la señal que queremos amplificar. Este es en auxiliar. También vamos a tener radio, pero también vamos a tener un preamplificador, como les mencionaba, un pre. ¿Para qué? ¿Cuál es su función? Que como tenemos una entrada de micrófono aquí, antes de ser amplificada pasa por un pre para
que la señal de audio sea lo suficientemente fuerte para ser amplificada, ya que las señales de micrófono son señales débiles y necesitan forzosamente un preamplificador. Donde tenemos esta parte del Bluetooth, por ejemplo, aquí tenemos la entrada de USB, aquí tenemos la entrada auxiliar y aquí tenemos toda la parte del control de USB. Entonces esta tarjeta de Bluetooth también ya tiene integrada la parte del radio. La identificamos porque está relacionada con la entrada de USB, la entrada auxiliar, y aquí luego sabemos que está nuestro módulo de Bluetooth. Bien, hasta aquí con esta parte. Después de esto pasa la señal a ser amplificada. Llegamos a la etapa donde está el amplificador. En esta parte de aquí que va a ser la parte final de potencia, en este caso en esta placa. Este va a ser nuestro amplificador, esta parte de aquí. Este es del tipo de superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que se solda de la parte de arriba, aquí están todos sus terminales, y toda esta parte de aquí es la parte que va a amplificar hacia la bocina para que sea audible. Aquí en esta parte de aquí ya se va hacia la bocina. Entonces esta parte de aquí es nuestro circuito de amplificador. Claro, en este caso puede ser a transistores, hay varios tipos de amplificación. En este caso viene hecho a base de un circuito integrado, donde ya adentro ya trae todas las funciones necesarias para solo conectar las señales de entrada para ser amplificada. Y por último tenemos el parlante o nuestra bocina, que es donde conecta la parte final de nuestro amplificador. Y con esto hasta aquí tenemos, creo yo, no falta ninguno, todos los bloques que tiene un bafle amplificado. Espero les sirva este video. Dudas, comentarios, los espero. Hasta la próxima.